pensar en la televisión, en lo comercial, en todo eso era prostituirse. De alguna manera, la inteligencia artificial debería pagar derechos de todo ese conocimiento adquirido por todos los que laburaron antes para que ella tenga esa información. Digo, ella, él o lo que sea. Sí. Que ahora se está filmando todo muy rápido. Se hice películas que fueron 10 semanas de rodaje y después hice otras películas que las hicimos en 6 días y duran lo mismo. Muchas veces se ninguneaba al actor de televisión, pero es muy difícil hacerlo. Creo que una palabra clave para un actor es estar disponible. Bueno, hoy en este nuevo episodio de La Huella estamos con Luciano Cáceres, que como dice, ¿qué le va? ¿Qué tal? Muy bien, acá estamos. Bueno, muchas gracias por sumarte a esta mañana. Y bueno, a nosotros por ahí nos gusta ir un poco cronológico. Sabemos que hay un par de anécdotas que solés contar acerca de tus orígenes y demás. Sobre todo, bueno, la cuestión en el teatro y demás. Pero bueno, como para tener un punto de partida, te quería preguntar un poco por eso. Más que nada también para entender un poco cuáles son tus primeras formaciones y bueno, qué es lo que te lleva a bueno, la carrera que llevas hoy en día adelante, ¿no es cierto? Bueno, primero no hay carrera, no hay dónde llegar, ni por qué correr, ni primero, ni segundo, en mi caminito personal, único, particular. Después, de alguna manera, hay algo anterior que no tiene que ver conmigo ni mis elecciones. Esta desprolijidad de mis padres, ser fruto de un amor prohibido, clandestino. Bueno, ¿querés que lo vuelva a contar? No, si querés contarlo. Sí, no tengo problema. Sé que es de color, no quiero hartar a la gente que ya lo escuchó 20 veces, pero bueno, sí, mi papá durante la semana vivía en un teatro independiente que se llamaba el Teatro de la Calle Rincón y tenía un laburo en la municipalidad porque el teatro independiente es muy complicado vivir y él estaba casado con la mamá de mi hermano más grande y durante la semana dormía en el escenario, sacaba los colchones de abajo y dormía ahí, e incluso otras personas también se quedaban a dormir ahí. Después, si quieren, les cuento un poco más sobre toda la gente que mi viejo guardaba en la época de la dictadura y eso. Y mi madre, 20 años más joven, 19 años y pico más joven, casada con un ingeniero, también laburaba en la municipalidad, en el mismo lugar donde laburaba mi papá. Se conocieron ahí, pasó por ese escenario, por esos colchones y fruto de ese amor prohibido, acá estoy. El acto lo hicieron arriba del escenario, pero porque era la cama de mi viejo. Siempre aclaro, sin público, sin cobrar entrada, o al menos eso me dijeron. Y bueno, fue flor de quilombo, porque, y más en esos tiempos, ¿no? Pero bueno, se unieron y hasta el final estuvieron juntos, 25 años de amor, y después vinieron 2 hermanos más. O sea, una génesis poética ya del Sí, arranque, fuerte. ya no, como Cosa que yo igual o sea, la siempre tenía la vara cuento altísima, que me enteré a los 16 años, cuando yo ya a los 11 había empezado a actuar, antes a formarme, y cuando sos adolescente que vas de fiesta en fiesta, viste, se pincha una, y donde hay, che, parece que hay otro cumpleaños, y caes donde no conoces a nadie, y ahí me encuentro una prima, y me dice, ¿estás haciendo teatro? Sí, estoy haciendo teatro. Bueno, era obvio. ¿Por qué obvio? Y bueno, porque te consiguieron en un escenario. ¿Cómo? Y sí, además tu vieja estaba casada con un tipo. ¿Cómo? En Yo todas no sabía. juntas te enteraste. No sabía, porque además yo iba a una escuela, primero fue una escuela pública, que era doble escolaridad, ahí en Bajo Flores, y después como mi hermano se dormía, a la tarde no aguantaba el doble horario, nos pasaron a otra de solo la mañana, que era, viste, esas que tienen subvención del Estado, esas católicas con subvención del Estado, y todos los años me acuerdo que me pedían, bueno, trae la libreta de casamiento, trae la libreta de casamiento por iglesia. Y mi vieja siempre me decía, sí, después la llevo. Bueno, pasaba julio y ya no me la pedían más. Y al año siguiente lo mismo. Y siempre después la llevo. Y entonces después de ese cumpleaños, que habré llegado como a las 5 de la mañana a mi casa, le espero a mi vieja para que se despierte. Digo, mamá, tenemos que hablar. Es verdad que vos estuviste con un ingeniero, que estabas casada, que tu papá, que esto fue así de prolijo, que pasó en el escenario, todo. Me decía, sí. ¿Y por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué nunca me lo preguntaste? Bueno. Esos secretos Claro. de familia, ¿no? Secretos de familia que en algún momento salen. Y después a los 3, 4 años, que lo acompañaba mi papá, que también hacía un monólogo, como estoy haciendo yo ahora, me la sabía de memoria, la obra,
Entonces me acuerdo de una función, me acuerdo de dónde y todo, en la Caja de Ahorro, hay un teatro ahí enfrente al Congreso, en diagonal al Congreso, y yo le estaba diciendo, antes que mi viejo, ¿sabes cómo te vas a llamar, Pamplinas? Así arrancaba la obra, me la acuerdo todavía, 40 y pico de años pasaron. Y una acomodadora dijo, no, te está mirando todo el mundo a vos, vení. Me sacó de la platea y me subió al escenario y ahí entre bambalinas, son esas telas para que la gente sepa, en donde el público no te ve y los actores esperan o es el desembarco de escenografía. Yo lo veía a mi viejo de cerca haciendo otro y podía espiar al público ahí abajo, porque el escenario era alto, cómo estaba concentrado mirando a mi viejo y ahí me di cuenta que era el lugar donde quería estar. Y bueno, después empecé a estudiar y bueno, todo Muy bueno. mucho teatro. Claro, ya desde chiquito, no solamente, digamos, por tus padres, sino que vos fue una elección que dijiste, Por yo mis quiero ir por padres ahí. no, por mí, porque tengo otros hermanos y también podrían haber sido actores. Claro, yo Claro. pensaba, si no era eso, ¿qué era? ¿O qué creías que podría ser? Es decir, o no tuviste ni siquiera tiempo de pensarlo porque fue de tan chiquito. Siempre pensé que iba a tener que vivir de otra cosa, porque yo me formé en el teatro independiente, luego lo que fue Andamio 90, y el 90% de mis compañeros siempre hacían otras cosas. Eran psicólogos, no sé, laburaban de mí, algunos profesionales, universitarios, pero y siempre por eso se ensayaba a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, cuando todos terminaban de laburar y el teatro estaba vacío, sin obras o sin clases para poder ensayar, cosa que sigo haciendo ahora. Muchas obras, Muerde, la ensayábamos en Moscú, donde estrenamos, y arrancábamos a las 11 de la noche cuando terminaban todos los cursos. Claro. Claro, totalmente. No es parte, sí, sin duda, tiene que ver con que mi viejo lo fue y de alguna manera estuvo más cercano, porque por ahí para un pibe de Bajo Flores, sin ningún contacto con las artes, es mucho más complejo. Pero bueno, fue una elección particular. Y al mismo tiempo, mi viejo me decía, Lucianito, estudia otra cosa. Y ahí fue que me anoté primero en abogacía. Ya no me acuerdo si fueron 2 años en abogacía o 3, porque primero me anoté. Nunca pasé el CBC, había ido 2, 3 clases y siempre después me salía una obra independiente y al mismo tiempo yo tenía que laburar. O sea, no es que tenía más tiempo para estudiar y siempre me anotaba y nunca llegaba a la cursada, digamos. Claro, sí. Tenía las fotocopias y no sé qué, pero no arrancaba. Y después en historia también me había anotado. Como para tener un laburo en paralelo. Nunca pensé que iba a vivir de esto. Porque tenías una chispita en historia, tenías algo que te Y me gustaba, encanta, dijiste, la historia no, me claro. encanta. Y la abogacía también, de alguna manera pensaba que era un laburo más formal y posible, porque los abogados siempre tienen trabajo. Sí, sí. Entonces, de alguna manera... No, y por ahí también, siendo más pendejo, con esta fantasía más de todo el registro que hay en el teatro y en las películas de los juicios orales, sobre todo, ¿no? De esas grandes declaraciones. Como la perfo. Defensorías y ese tipo de cosas que es recontra teatral. Claro, quería ser Claro. Pacino. Y los careos, todo. Incluso he tenido Sí, sí, muchos sí. compañeros abogados o que estudiaban abogacía que después nunca se dedicaron al teatro, pero de alguna manera le decían, estudia teatro porque eso favorece tu oratoria, tu presencia, tu discurso. Pero si hay algún registro que yo tuve alguna vez de fantasear con ser actor de cine y eso, mi viejo a los 5 años me acuerdo que me mostraba películas y descubrí a Vittorio Gassman. Vittorio Gassman, un gran actor italiano, de los mejores de la historia del mundo. Y mi segundo nombre es Victorio. Y entonces decía, qué bueno, yo también me llamo Vittorio, ¿viste? Y tengo un solo apellido italiano, que es el apellido de mi abuela por parte de mi padre, que es Giardino. Entonces yo no sabía escribir, pero ya practicaba autógrafos, sabía escribir Vittorio Giardino, y tenía un montón de cuadernos como yo practicando los autógrafos, cosa que después con el tiempo la olvidé. Y cuando en el 2020, en plena pandemia, me tocó protagonizar una película en Roma, me vino ese recuerdo de que Volvió todo. la única vez que yo había fantaseado
con ser un actor de cine, fue cuando era muy chiquito y de golpe estaba cumpliendo un sueño que nunca pensé que iba a cumplir. ¿Sabés qué? Hay algo que no quiero dejar pasar de lo que mencionaste, porque bueno, mencionaba las dos anécdotas. La otra es que, bueno, has vivido en un teatro, obviamente tiene un correlato, pero vos hablaste del teatro como un espacio de refugio en la época de la dictadura. Claro. Que, digo, haciendo una lectura, es como que, bueno, vos fuiste concebido en un teatro, después fuiste alojado en un teatro y al mismo tiempo eso es como un espacio, fue concebido también como un espacio de cuidado. Son dos cosas distintas. Yo viví en un teatro porque a los 19, en vez de cualquier pibe que se independiza y se va a un monoambiente con una banda de actores y gente de las artes, conseguimos un lugar que estaba hecho pelota en Boedo y construimos una sala que fue Quintino y tenía una sola habitación porque todas las otras las tiramos abajo para que sea la sala, y en la cabina de luces armamos un entrepiso que era de 4x4, un 2x2 era la cabina de luces, y esa L que quedaba tenía una cama, un escritorio, una biblioteca y un roperito. Y ahí viví 6 años, de los 19 a los 25. Tenía que subir una escalera gato. Claro. Y después, con respecto al otro, yo hice una película que se llama Operación México, que tiene que ver con un tramo de la historia de un desaparecido montonero mayor del ejército montonero, Tucho Valenzuela. Y cuando hago esa película, como 10 días antes de empezar el rodaje, esta misma prima, que estaba con mi tío, el hermano de mi papá, me hace hablar con él y me dice, vas a hacer el Tucho Valenzuela, porque ya había salido en el diario. Y eso, tu papá lo guardaba en el teatro cuando venía a Buenos Aires, porque él era de la rama de Rosario y eso. ¿Cómo? Sí, tu viejo guardaba gente en el teatro. E incluso me dijo, es posible que te haya tenido ese primer año en los brazos porque vos eras el bebé que estaba en el teatro, que todos se lo pasaban. Si tu hijo tenía que actuar, claro, si tu mamá estaba en la boletería, era un bebito que estaba ahí. Y la anécdota de eso era muy fuerte porque dice, aparte era un teatro que estaba siempre lleno. ¿Por qué? Porque cuando venían los actores, pasaban al sótano y a camarines a cambiarse, pero todo lo que guardaba mi viejo pasaban de extras de público. Claro. Era la forma ahí como de guardarse. Cuando terminaba la obra, volvían a esconderse. Sí, muy fuerte. Pero viste cómo el trabajo te va descubriendo situaciones de tu vida. Y eso fue muy loco, porque cuando yo leí el libro y luego el guión, mi papá ya había fallecido. Uno siempre quiere hablar con sus padres, ¿no? Qué sé yo. Pero cuando leí eso, digo, qué ganas de hablar con mi viejo, porque esto podría, viste, como tuk, 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 tuk. Y de golpe había algo que tenía que ver directamente con mi viejo. Claro. Sí, me quedo pensando también, bueno, vos has trabajado en diferentes espacios del mundo audiovisual, podríamos decir. En todos. Y cómo, o sea, la pregunta por ahí es obvia, ¿no? Pero ¿vos sentís que el espacio del teatro es un espacio de resistencia en ese sentido? Siempre, siempre lo fue. Y además, de alguna manera, como la plataforma que sobrevive en el tiempo, ¿viste? Hay algo ahí que se viene haciendo hace miles de años, sigue siendo milagrosa, inexplicable, como si a mucha o poca gente se reúne un día determinado, a una hora determinada, en un lugar determinado, porque el teatro es ahí. Y después, no solo hablar del actor y el juego, como esta cosa primitiva, sino que el público también tiene ese sentimiento de complicidad primitivo y de juego casi infantil, de entrar en la convención sabiendo desde el vamos que lo que está ocurriendo no es real, pero vamos, pagamos una entrada y vamos a por eso como espectadores también, ¿no? Sí, tal cual. Aparte también uno como espectador se prende al juego y a esa inocencia también, como bueno, todos estamos de acuerdo acá a lo que vamos a ver, claro, ninguno se para, incluso ninguno cuando nada. Se hacen obras que son clásicos, que ya sabes todo lo que va a pasar, o leíste la crítica o la reseña, o mismo te dan un programa y ya ahí te dice, es la historia de que termina mal y no sé qué, pero igual tú reseteás a cero y te dejas llevar. Sí, tal cual, tal cual. Y después, bueno, es un refugio y también entiendo que es un lugar de pensamiento, de reflexión, de unión, y no es casual que eso moleste, porque es peligroso. Gente pensando, gente emocionada, gente juntándose.
es peligroso. Te iba a preguntar si no crees, o cuánta relación crees que tenga con lo popular, porque una vez escuché decir a alguien que el fútbol era tan popular porque no hacía falta mucho para jugarlo. O sea, necesitas una piedrita, un cascote y lo jugás. O sea, no hace falta más. Apelando a la fantasía, ¿no es cierto? Hay otros deportes que necesitas. No sé, el rugby ya se te complica porque necesitas un palo largo. etcétera. Claro, una pelota un poco más pero rara. de alguna manera lo podés hacer también. Claro, y el teatro no tiene. sé la comparación ahí porque. Pero el teatro no tiene eso de que es ver a alguien actuar. Sí, pero bueno, también está la apuesta, la iluminación. Hay muchos departamentos que hacen al arte, pero es cierto que con solo una persona parada alguien cansa. interpretando algo, no sé, me imagino, pienso el teatro es mucho callejero. más fácil, es más accesible. Igual, lo popular, requiere hablar de un montón de otras cosas, ¿no? Porque a veces a mí me encanta ser un actor popular porque soy un actor reconocido, pero al mismo tiempo puedo hacer muchísimas otras cosas y me ocupo por las obras que yo dirijo o encaro de que mi tarea no sea solo entretenimiento, aunque el entretenimiento me parece que es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos en el escenario, que no sea un bodrio, que no aburren, claro, que no quieran volver nunca más al teatro. Digo, hay algo ahí, pero aparte de entretener, uno tiene que generar una experiencia con el teatro. En eso es lo que más me interesa a mí trabajar. ¿Qué haces cuando no estás de ánimo para hacer eso? Y yo de alguna manera siento que no me lo puedo permitir. Es como por el un espectador cirujano no está de ánimo, quien opera y deja que el paciente se muera. Es un privilegio el que yo tengo, de poder vivir de lo que me gusta, de lo que me formé, y que haya mucha o poca gente que esté interesada en verme un día determinado y hagan ese movimiento. Mirá, siempre cuento esta anécdota. Yo hacía un infantil en Microcentro, un teatro de un sindicato, y una función éramos 9, éramos 8 y 9 desempataba ahí el asistente. Y cuando llegamos al teatro, vacación de invierno, volanteábamos todo, habíamos armado la escenografía, ya estábamos maquillados, cambiados, todo. Viene el de la boletería y nos dice: chicos, hay 2 personas. Y son adultos. Y bueno, la mitad no quería hacerlo. Le decía: yo, loco, viste, ya estamos cambiados, ya está todo listo. Estos 2 se tomaron un taxi o el subte o lo que sea, pero vinieron hasta acá. Y bueno, ganamos ahí por mayoría, le hicimos igual. Fue durísima la función, pero una era maestra y otra era directora, y después nos salieron unas funciones vendidas. O sea, había que hacerlo, pero más allá de eso, sí, es una falta de respeto, ¿viste? Pero bueno, como todo, volviendo ahí a la pregunta inicial, muchas veces no estoy de ánimo porque la vida te da palo, ¿viste? Pero hay algo que vuelve de la tarea cumplida que es impagable. Hay algo que hablábamos la otra vez con Maggie en la primera entrevista que hicimos acá, que bueno, es una duda que solemos debatir aquí con Aus, que está del otro lado, y con Anto, del mundo de la actuación, ¿no? Sí, esta gran diferencia, ¿no?, que se encuentra en el teatro, ¿no?, que uno tal vez muchas veces lo debatimos, que el teatro está vivo y que capaz, no sé, la actuación frente a cámara es algo que se hace una vez y es eterno. Entonces uno está vivo y el otro tal vez es inmortal, ¿no? Entonces, ¿qué pensás sobre eso? ¿Es real eso? Sí, visto así, depende de cómo queda en el recuerdo, ¿no? También. Yo tengo recuerdos de obras que vi que no me las puedo olvidar nunca más, y de lo que yo sentí, lo que me maravilló, y lo tengo impregnado como un recuerdo vivido, como algo real, por más que era una ficción. Es cierto que todo lo otro audiovisual se puede volver a ver y ver y ver y ver, y tiene que ver algo ahí con la eternidad. No se actúa distinto, de alguna manera, porque vos en el momento que estás encarnando el rol que sea, en el género que sea, vos estás por real y vivo en ese momento.
Luego hay una magia de otros departamentos que hacen a la edición, el sonido, la música y la postproducción y que te pueden hundir o mejorar lo que hiciste. Y las elecciones, de qué cuadro, de qué plano, pero sí, hay algo ahí con la inmortalidad del registro. Incluso el otro día que me pedían fotos para una nota sobre mi infancia y eso, y hay re poquitas fotos, ¿viste? Y ahora, de golpe con todo lo digital, hay mucho registro y mucho videíto. Bueno, de mi hija, tengo muchas cosas que por ahí no tengo imágenes en video de mis padres o de mi infancia. No tengo nada de mi infancia capturado en video. Y eso también se vuelve como la imagen en movimiento y ese registro pareciera que es más inmortal, pero no sé si eso completa la pregunta. Sabes que, bueno, recién mencionaste lo digital y ahora quisiera entrar en ese mundo, pero antes te quería hacer una pregunta también. Viniendo de un espacio así, digamos, llamémosle de bueno, este espacio de resistencia, del under, del teatro y demás. Que sigo estando en ese espacio. Claro, que nunca me fui. Que uno como que, entiendo, pivotea entre esos universos. ¿Todavía existe esta cosa como de, pero vos te fuiste a la tele o vos te fuiste a la Bueno, el prejuicio está, y el prejuicio lo tenía yo desde el vamos. Uh-huh. Yo me formé en una escuela de un teatro muy político, social, de ideas, y la Boero, esta gran maestra de tantos actores. Pensar en la televisión, en lo comercial, en todo eso era prostituirse. Y yo tuve que romper una barrera enorme. Vos pensás que yo ya tenía mi teatro y laburaba a la mañana de cartero y a la tarde en un kiosco y después me iba al teatro para poder bancar el alquiler, para poder comer. Y eso, yo tenía una tele, hay un kiosco de este ancho, ¿no? Mi espacio laboral, digamos. Me pedían unos cigarrillos más raros, se me caían todos los fish. Los fish, esta generación por ahí no saben qué son. No, sí, lo amamos. Son, bueno, o los llaveros, y todo estaba ahí, una tele ahí todo el tiempo, y digo, bueno, yo puedo estar ahí. Claro. Primero tuve que vencer ya un prejuicio. Y después muchos también lo tienen. Me ha pasado con un director que hice una película, que iba a hacer otra, y de golpe vino como las primeras cosas más masivas para mí, y me entero que ya empezó a rodarla, y qué sé yo, y le digo a un colega actor, le digo, che, que me avise con tiempo, que voy a tener que pedir los días, pues yo iba a hacer una participación en esa película, y me volvió un mensaje ni siquiera por él, sino por el otro colega actor y amigo. No, yo no trabajo con actores famosos. Flor de pelotudo. pero bueno, qué sé yo, es su prejuicio. Claro. Ahora siendo más conocido, lo ves por todos lados y trabajan con actores famosos y toda la cuestión. No me puedo hacer cargo del prejuicio de los otros. Claro. Sí puedo confesar mi propio prejuicio, que yo tuve que romper una barrera, y en donde también tuve que romper una barrera de que está bien que esto sea un laburo, que sea un oficio y que se me pague por actuar. Porque yo estaba acostumbrado a hacer millones de laburos y poner todo lo que generaba en mis obras, y pareciera que cobrar por ser actor está mal. Y es muy loco, porque cuando hacemos teatro independiente suelen cobrar todas las áreas, montos fijos. Compras un tornillo, maderas, cobra el técnico, cobra la persona de prensa, cobra el escenógrafo, cobran todos, y la cooperativa de actores siempre son los últimos. Claro. Si queda un puchito, y si no va bien, después nos vamos a comer una pizza con una birra después de la función. Pero pareciera que lo artístico siempre, incluso para todo lo que, bueno, ahora hay pocas ayudas, pero para todo lo que tiene que ver con subvenciones, subsidios y ese tipo de cosas, es vocacional, es amateur el sueldo de un actor. No está contemplado dentro de lo que es la producción. Sí, eso es algo que pasa, creo, lamentablemente en muchas áreas del arte, ¿no? En la música, ¿no? En la producción audiovisual también. Pero está tu pasión, que no tiene precio, ¿no? Claro. Y entonces siempre nuestra tarea, como está tan vinculada al deseo, entonces y el deseo no tiene precio, ¿viste? Como hay algo ahí del placer, de concretar la tarea, de juntarte y llevarlo a cabo. Hay algo que tiene que ver con la pasión, y eso que muchas veces queda renegado, la ganancia económica. Yo laburé con un
autor y director alemán, que dirigía una obra, René Polish. Y este autor, yo hice una obra de él que se llamaba Sex en My West. Y My West, ícono de los años 20, 30, ícono sexual. En su libro Sex, ella labura de prostituta en un burdel y aparece un cliente con $100 y dice, no, con vos no. Segundo cliente, $200, años 20, muchísima plata. No, con vos no. Tercer cliente, $300. No, con vos no. Pero viene un cuarto cliente con una pluma de pájaro exótico que ella siempre había deseado tener y dice, con vos sí. Y eso de alguna manera nosotros perseguimos y nos sostiene. Esa pluma del deseo que pese a no ganar un mango, vamos a estar ahí hasta las 5 de la mañana ensayando, disfrutando, armando equipo, confiando en una idea y poniendo todo para llevarlo a cabo, ¿no? Sí, eso creo que es como, no sé, creo que termina siendo como un arma de doble filo de alguna manera, ¿no? Porque es como que por un lado hace que podamos seguir teniendo producciones audiovisuales en un país y en una realidad macroeconómica que lo hace muy difícil, al mismo tiempo que a veces tengo la sensación de que sin quererlo, también nosotros sin querer por ahí nos terminamos como medio pisoteando mutuamente al justamente aceptar por ahí ciertas condiciones laborales que no son las beneficiosas, digamos, para nuestros compañeros, ¿no? Entonces, digo, como que creo que entramos como en una disyuntiva y que para bien o para mal, como lo hacemos con tanta pasión, lo haríamos igual y no tenemos problema y vamos para adelante, pero bueno, se nos genera esta cuestión. Mencionabas lo digital hace unos minutos y hay algo que está ahora como dando vueltas así en debates, sobre todo en redes y demás, que bueno, es el tema del advenimiento de la inteligencia artificial y demás. Y hace un rato, bueno, te preguntábamos esto de si el teatro está vivo y demás. Te quería preguntar también, teniendo en cuenta esta formación, ¿cómo lo estás viviendo vos? Porque hay, no sé, hay gente en otros países, por ejemplo, no sé, sindicatos de actores y demás, que han hecho tipo manifestaciones en contra del advenimiento así de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo que por ahí también pasa, lo hablábamos también con Maggie, que, no sé, en una producción independiente, por ahí si tenés que resolver algo con una IA porque te resuelve, no sé, un efecto especial o alguna cosa. Por ahí, bueno, en un mundo donde no hay tanto presupuesto, por ahí eso te puede resolver un problema. Bueno, entonces te quería preguntar a vos cómo lo vivís hoy en día. No, de alguna manera uno tiene que estar ahí ayornándose a las nuevas tecnologías. Siento que, que todo lo que sea útil y facilite la tarea muchas veces viene bien, sea por presupuesto o hasta mismo intencionalmente, porque hay una calidad que por ahí te sirve, digamos, para la estética que vos estás buscando. Siento que hay que hablar que todo ese caudal de información que tiene la inteligencia artificial tiene que ver con todo el laburo ya hecho. Entonces, de alguna manera, inteligencia artificial debería pagar derechos de todo ese conocimiento adquirido por todos los que laburaron antes para que ella tenga esa información. Digo, ella, él o lo que sea. Sí. Como fenómeno. Entonces hay algo ahí que no se puede negar. De estéticas, de fotógrafos, películas, actores, directores, guionistas, estilos, géneros. Entonces toda esa información fue adquirida porque alguien la hizo y la creó antes y no artificialmente, ¿no? Por un lado es eso. Después hay algo en la magia del fílmico que yo tuve la suerte de llegar a rodar en fílmico y varias veces, con producción y sin producción. Hice una película que se hizo casi toda una sola toma porque tenía cronometrado el director, porque la quería hacer en 35, pero bajo presupuesto. Y nosotros sabíamos que era como hacer teatro la toma. Claro. Estaba ensayado, Claro. todo, y después sabía que le quedaban 20 segundos de película, entonces lo usaba, lo tenía todo cronometrado. Claro, lo que era filmar Y, literalmente. Entonces lo tenía así para agarrar un vaso, para mirar para allá, mirar para allá, mirar para allá, y para cubrirse con otro tipo de planos. Y era hermosa esa adrenalina. Está todo muy matemático, es interesante. Sí, no sé si matemático, sino porque económicamente Claro. era muy requería. reducido Ahí el estaba lo presupuesto, matemático. pero la calidad del fílmico es inigualable. Y el ritual, y el cambio de chasis, y el ruidito. Pero bueno, también es cierto que la posibilidad de lo digital hizo que
que sea mucho más accesible a un montón de gente que tiene una capacidad enorme de contar historias que no hubiese podido llegar nunca al fílmico. Digo, Luciano, a la hora de elegir un personaje, estoy hablando de un guión, ¿no es cierto? Tanto de cine como de una tira. Después quiero saber la diferencia de las dos, pero primero para elegir un personaje, ¿qué te llama la atención? ¿La historia, el personaje en sí? Un montón ¿Cómo de está cosas, escrito? un montón de cosas. Yo hice laburo solo porque iba a trabajar con alguien y me daban ganas de conocer a ese director o por el compañero que me tocaba. Muchas veces también aparece el ego de, uy, qué buen personaje para mí. Y eso, otras veces porque la historia ganaba y también por lo laboral. Hice cosas que sabía que con eso garpaba el alquiler, digamos, el gasto del momento y que me permitía hacer otras cosas. No necesariamente tiene que ver siempre con el hecho artístico. Ahora, después, con mi oficio de actor, laburo de la misma manera en la comedia diaria que en el dramón más under. Porque ahí pongo toda mi formación, mi respeto por este oficio hermoso, de la misma manera. O sea, no es que laburo a menos porque es entretenimiento. Intento componer, intento como laburar y preparar cada rol de la misma manera. Hay otros que te cuestan más, que son más complejos o que requieren otro tipo de transformación y a veces física. No sé, hice una película que en 2 meses tuve que engordar 20 kilos. Y ahí no solo era preparar el rol, sino que tenía que comer 6 veces por día. Claro. ¿Viste? Como era cambiar ahí tu estómago y el entrenamiento para eso. O me tocó hacer una película en hebreo antiguo. Y ahí fueron 3 meses de una vez por semana, con el rabino querido Marcelo Polakov, que me iba marcando y eso. Y después, no solo aprender el trabalenguas, porque lo aprendí por fonética, sino que ver en dónde se podía enfatizar cada palabra, como uno cuando habla en tu idioma de origen, ¿no? Son distintos grados de preparación, pero siempre dándolo todo. Y escuché a algunos directores decir que en última instancia el actor es el que más sabe del personaje, pero pensando en que en un guión todos los personajes y todas las secciones o las temáticas que se están hablando salen desde la emoción o la cabeza, como lo queramos ver, del autor, ¿no es cierto? Del que Y escribe. es muy complejo eso, definirlo. Creo que es un Claro. laburo colectivo siempre. Siempre es un trabajo colectivo. Yo doy fe que hay actores que ni leen el guión. Que están ahí, le dicen lo que tienen que hacer, lo hacen. Y que puede tienen llegar a un salir don bien y algo y- como Brando, o sea, como Marlon Brando, que le sale genial, o pueden ser o pueden... No ¿A solo dónde puede ir eso, mal? porque estás hablando de un enorme actor. Claro, por eso. Pero muchas veces, mirá, yo entendí muchas cosas con el laburo, pero cuando hice Garúa, que fue la segunda película que protagonicé, de Gustavo Corrado, él me dijo, a mí me das con el Physique to Roll, me imagino un tipo como vos, qué sé yo, yo estoy toda la película. Pero hay 3 escenas que por más que yo ponga la musiquita, el encuadre perfecto, la iluminación, no lo termino de contar. Estas 3 escenas necesito tu actor. Lo otro, con que estés, con camines, con que pases, pum, 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 yo lo cuento. Pero acá hay 3 escenas que necesito algo más, que no lo cuento digamos, ni con luz, ni con música, ni con nada. Claro. Entonces hay que entender, y también está bueno eso. A mí me sirve mucho saber el tipo de encuadre, lo que voy a hacer, porque uno condensa la energía de lo que está haciendo en eso, ¿viste? Tenés una herida de bala, no sé qué, pero estás en un plano acá. Ya no importa si estoy sangrando, no sé qué. Tengo que contar otra cosa en este plano. Cuando vaya con la caminata, acordate que ahí tiene que renguear, porque te acaban de pegar un tiro. Claro. Claro. ¿Viste? Pero no es necesario que esté rengo en un plano corto. Y después hay que tener mucha complicidad. Por eso es un laburo colectivo. Yo tengo que tener complicidad con mi compañero actor, pero por ahí en un plano así, tengo que tener más complicidad con el foquista, porque por más que yo me haga el libre, hago esto, si yo hago todo de la escena así, chabón tiene que ser Dios para poder hacer foco. Claro. Y que quede bien la toma. Entonces Claro. tengo que estar ahí más en comunión con eso que con un compañero.
Y no, para cerrar Eso, esta me idea. perdí si no había quedado una pendiente. Sí, lo de la diferencia entre una tira diaria y una película, digamos. No, O una película es serie. mucho más artesanal, se Sí. hace en mucho más tiempo, en el mejor de los casos, porque ahora se está filmando todo muy rápido. Se hice películas que fueron 10 semanas de rodaje y después hice otras películas que las hicimos en 6 días y duran lo mismo. Wow. Claro. Pero bueno, distintos Pero, grados ¿y de... sesiones Sí, de sí. rodaje de cuántas horas? No, ¿De no 14? tanto en eso, pero bueno, menos recursos, sacar más escenas, menos cantidad de planos, mucho menos equipo técnico. Y bueno, hay que hacerlas. Sí. Y la tira te daba, porque no hay más, te da un entrenamiento enorme como actor. De golpe tener un día hacer 30 escenas. La continuidad, digo, a veces grabás con 50 capítulos abiertos. Entonces saber eso, a mí me gusta estudiar, saber qué le va pasando al personaje en todos esos capítulos. Pero es muy complejo. Muchas veces se ninguneaba al actor de televisión, pero es muy difícil hacer tele. Aparte yo pienso en el arco de transformación del personaje. En una película tal vez es un poco más notorio, pero en una tira diaria que es más lento, ¿no? Es de a poquito como el personaje va cambiando de pensamiento, lo que sea. De alguna manera sí, pero no es tan así. Porque primero está el desorden. Vos por ahí en una película grabás la última escena el primer día, porque por locación Claro. o por tiempo, se viene la lluvia, saquemos esto hoy y no sé qué. Después, para una escena, como se suele hacer con una sola cámara, por ahí haces un montón de tomas. Entonces vos tenés que tener ahí como la continuidad dramática de un mismo segundo de película durante muchas horas. Por ahí en una tira haces todo de una y se graba una sola vez y Claro. listo. Va más lento por el género, sobre todo la telenovela, que tiene ese ritual de que los personajes se conocen, se retrasa el primer beso, la primera vez que hacen el amor, se van retrasando eso porque tiene que ver con el género. Si haces una de terror, el fantasma o el monstruo aparece los primeros minutos y vos decís, bueno, acá está el mal, estos son los buenos y se van a estar persiguiendo o escapando del mal durante toda la película. Y ahí aparece lo que yo siempre digo, ¿no? Que por eso es importante la formación. Yo siempre hablo de 3 patas en este oficio. La formación, porque esto que para vos es novedad, deseo, quiero ser actor, se viene haciendo hace miles de años. Entonces vos tenés una responsabilidad de formarte y sobre todo en los géneros que terminan siendo un atajo, porque no se actúa todo igual. Uno tiene que ser cómplice de la historia conociendo el género. Entonces hay preguntas bobas que no te vas a hacer como actor. No, ¿por qué mi personaje no ve al monstruo? Y boludo, porque está en el guión. Y yo estoy tomando mate en el motorhome con el actor que hace el monstruo. Y es una complicidad. Entonces, pero eso se lo tiene que preguntar el espectador. ¿Cómo no ve? ¿Cómo no ve el monstruo? ¿Cómo no ve? Y vos como actor tenés que sostener. Tengo el monstruo acá, tengo el monstruo acá, y me viene persiguiendo toda la cosa. Pero cuando vos te formás, hay un montón de cosas que ya están adquiridas. Después el hacer. Segunda pata. Porque lo que te da la experiencia, lo que te dan las horas de vuelo, como los que pilotean aviones, no te lo dan años de estudio. Y la tercera y fundamental es tu particularidad, esencia y punto de vista. Que eso hace a la diferencia. Lo que vos tengas para aportar, tus propias emociones, tus condiciones, tus particularidades. Yo soy un chabón de 1,80 m y pico, con estos ojos, esta voz, este cuerpo, y ponerlo a disposición. Creo que una palabra clave para un actor es estar disponible, ¿viste? Eso facilita la tarea de todos, incluso la tuya a la hora de abordar cualquier personaje. Hiciste de Rosas. Hice de Rosas, sí. Y ahí mezclaste las dos datas, ¿no? Como la parte Claro, actoral y... Porque Hice ahora estás muchos haciendo, personajes reales, claro, en pero- este caso estás haciendo a alguien, un personaje real que existió ahí. ¿Cómo confrontó vos poniéndole lo tuyo al personaje de alguien que ya existió, ya tuvo su historia? Y ¿Rosas decís? Claro, por Rosas en Algo Gran Hecho. Sí, medio accidentalmente fue porque no había quedado por ese rol y un actor conocido se ve que no pudo hacerlo y me dijeron, pasa esas Rosas. ¿Cómo? Tenés todo este texto. ¿Cómo?
Y bueno, las ganas de laburar me llevaron a hacerlo. Creo que ahora lo haría con otra responsabilidad y otra preparación. No sé, pasa, ¿Lo ¿viste? investigaste o...? No, yo justo había estudiado mucho Rosas porque además un personaje que a mí me encantaba en el colegio, e incluso me tocó, que había como para elegir, y me tocó defender a Rosas en una cosa en el secundario, como personaje con tantos odiadores y tantos seguidores al mismo tiempo. Personaje con mucha historia, muy... No, y después cuando aparte vi el coso, fue como el protagonista de esa etapa, porque Sí. es el único personaje que está en los Sí. 4 capítulos de Algo Habrán Hecho. Y yo venía haciendo algunos bolos y ese fue otro bolo. Digo, y re loco por la calle en ese momento. Estamos hablando de hace más de 20 años. Que te digan, Rosa. Sí, O entrar a un colegio, ir a buscar a mi sobrino. ¿Vos sos Rosa? Yo me acuerdo porque era chiquito y lo siguen miraba. pasando los Lo colegios. siguen pasando, Sí. yo también lo sigo mirando por YouTube. Y sí, creo que fue la primera vez que te vi, que vi a varios, porque en Algo Habrán Hecho estaba... Sí, un montón de bueno, se actorazos. le dio laburo a Creo que era la muchos. primera vez que empecé a conocer caras de actores famosos. Sí. Y era joven. Re joven, Era re sí. joven A mí para me tocó encarar hacerlo de joven Sí. hasta los 50 y pico Claro. de Sí. años. ¿Cómo se rodó eso? ¿Era como un rodaje normal o había algo especial? Porque viste que había No, y era una especial porque cuarta, porque se rompía entraba ahí Mario claro, y por cosas, eso, y había y Felipe. como dos, de alguna manera, dos tiempos corriendo en paralelo, como, no sé, como Volver al Futuro. Claro. Porque ellos de alguna manera viajaban al pasado, porque Sí. se metían ahí a hablar con Interactuaban con Rosa, ustedes. se Sí. sentaban ahí al lado de la Estaban fogata. tomando mate con Exacto. los ocho. No, bueno, y con el gran Felipe Piña también, tipo, muy capo. Qué sé yo, nada, viste, ahí poniéndole el cuerpo. Totalmente. Sabes que, bueno, por cuestión de tiempo tenemos que ir haciendo por ahí las últimas preguntas, pero no me quería ir sin hacerte esta por lo menos. Dos, por lo menos te quiero hacer. Una es, también algo que se habla bastante, el director, según tu mirada por lo menos, ¿debería ser actor como para poder dar una mejor indicación? No necesariamente, pero sí tiene que tener la capacidad de conducir. Yo soy director y la capacidad y la responsabilidad, ¿no? de generar un camino común para llegar al mismo puerto. Todas las áreas laburando para que lo transitemos juntos y lleguemos al estreno o a la concreción de la película o a lo que tenga que ser. Por eso siempre lo comparo con la política y la conducción política, ¿no? Generalmente los políticos arman caminos que primero son de beneficio propio. Y algunos son más inclusivos o menos inclusivos. Pero como la prioridad siempre pareciera propia, acá uno como conductor tiene que saber que esto es un hecho colectivo y que el camino es llegar a montar la obra, hacer la película o lo que sea. Hay gente que no estudió nunca, pero tiene una sensibilidad única y tiene mucha claridad en lo que quiere contar. A mí me ha pasado con directores que por ahí no te dicen mucho, pero tienen muy en claro que sí y que no. Laburé con un director maravilloso, uno de los laburos más lindos que hice que fue Gato Negro de Gastón Gallo. Y él, por ejemplo, hubo tomas que las hicimos como 60 veces. Y hubo otras que las hicimos una sola vez. Y todo el equipo le decía, bueno, pero cubrite con otra cosa. No, ya está. Ya está. Y eso se ve en la película. Un tipo que tenía mucha claridad de lo que quería ver en cada escena. Y no era actor. El director. Y sabes que justo mencionaste algo que también tenía ganas de preguntarte. Para vos hay un límite de tomas que se pueden hacer, viste que a veces hay como chistes al respecto, qué sé yo. Es Y lo el mismo. agotamiento y eso. Muchas veces quedan las primeras, pero bueno, hay otras que hay muchas tomas que poco tienen que ver con lo que vos hagas como actor, sino que influyen en un montón de cuestiones técnicas. No sé, en el momento que tirás el pucho, se tiene que encender el fuego y volar un auto. Claro. Tiraste el pucho, estaba humedecida la tierra, no se encendió el fuego, hay que poner más cosas. Claro, y vos estás ahí llorando, todo con los tiros, no sé qué. Pero lo importante ahí es un efecto. Y eso tiene que salir bien. O sale y se larga a llover. Y ahí son los efectistas, como un ejemplo, grandes compañeros y realizadores de la Argentina que laburan bárbaro, que están ahí coordinando todo, pero
pero siempre algo puede fallar, o justo ahí un boludo pisando la manguera y no sale el agua, ¿viste? Como, no sé, a mí me pasó una vez con un tiro que me tenía que detonar y estaba todo preparado con el explosivo, yo todo cableado. Una cosa que hice con Cifrón hace muchos años. Y eso fue un bajón, porque en el ensayo explotó solo porque los cables tenían un poco de carga. Y entonces en el ensayo ya quedé medio sordo. Claro. Se empapó toda la escenografía que no tenía que pasar porque no estábamos haciendo la escena. Y esas cuestiones técnicas por ahí alteran Sí. otra cosa. Y no tiene que ver conmigo como actor. Yo no hice claro. nada. Yo estaba así, golpe, ¡pah! Claro. Explotó. Sí. Claro. Y se manchó todo. Y bueno, por ahí lo mencionas recién, ¿no? Pero ¿cuál sentís que fue el desafío más grande, sobre todo produciendo acá en Argentina, que te encontraste? Mucho, ¿O con bueno, qué tiene que ver? Gato Negro fue un gran desafío porque contar la historia de un personaje de 30 años, Operación México también, como actor fue un gran desafío. Todas, de alguna manera, implicaron un desafío. A veces con personajes más cercanos a uno, otras veces por las complicaciones técnicas o la preparación física que tenés que tener para las películas, a veces por lo tedioso que es el rodaje. Viste, hay rodajes que no son fáciles, no fluye. Pero bueno, uno tiene que sostener ahí de oficio y bancarla. Muchas veces por cuestiones personales. Yo recuerdo una vez estaba haciendo una película de acción, Ruya Amargo, y cae mi nena internada por una invaginación, algo que es medio común, pero hubo que operarla de urgencia y todo eso. Y vos tenés que ir a rodar, ¿viste? Es un quilombo, te sentís re... Y ahí me pasó algo muy lindo. Mi papá no vivía. Y entonces en vez de ir a la mañana, una vez que mi hija salió bien de la operación y eso, pude ir recién al mediodía. Y me estaba esperando Rubén Estela, un actor que yo no conocía. Obviamente conocía su trabajo y todo. Y cuando llego, él se acerca y me da un abrazo. Y cuando le doy un abrazo, le juro que tenía el olor a mi viejo. Wow. En la ropa que le habían puesto, que es ropa de personaje, ni siquiera era su ropa. Entonces decís, viste cómo de golpe hay una transferencia que aparece en un actor que fue hermoso y que además imagino lo que le habrá pasado a todo ese equipo sabiendo que yo era protagonista y no estaba desde temprano, pero bueno, tenía una situación y la mejor de todo el equipo, Gustavo Cova, también el director, y este gran actor Rubén Estela, igual bancando, y me dio un abrazo, boludo. Tipo que no me conocía, pero era lo que yo necesitaba. Más allá de todo lo otro, era un abrazo de una persona real que era muy loco lo que pasó, que tenía el olor a mi viejo. Muy bueno, qué lindo. Perdón, porque es muy linda esta anécdota, pero que también te quería preguntar otra cosa que perdón que saque, lo deje pasar. En esta cuestión de los desafíos por ahí que se presentan en un rodaje y demás, acá en Argentina hoy en día, en base a tu experiencia, ¿qué sentís que sería lo que, no sé si por ahí la respuesta es una cosa sola, pero qué tipo de políticas o qué acciones o qué cosas podríamos hacer para que nuestra industria crezca? No, y sea primero mejor? cambiar el chip de que la cultura es un gasto. Fundamental para todos los pueblos del mundo, para contar nuestras historias, la particularidad de nuestros seres, de las idiosincrasias. Tenemos un país muy grande y muy distinto. Los argentinos no somos todos iguales, cada uno tiene su historia, paisaje, cuestiones climáticas, de formación, de tradiciones muy distintas. Por los lugares en los que habitan, entonces está bueno poder ser muy abarcativos en eso y de gente que conozca cada una de esas historias. De alguna manera se ningunea la particularidad y la esencia, pero eso es lo más universal de todo. Nosotros vemos una película iraní, japonesa, china, acá, y cuando está bien hecha, cuando es verdadera, esencial, nos emociona. Y eso mismo pasa con una película hecha en La Quiaca, no importa mucho o poco presupuesto, pero alguien que conoce su historia y la puede transmitir, y eso se vuelve universal, porque el sentimiento es genuino, verdadero, y eso llega y se comunica en el mundo. Entonces, por un lado, obviamente es importante la salud, la educación, la seguridad y la cultura, que hace que podamos aprender también, de alguna manera.
porque si no cometemos los mismos errores siempre. Claro. Y De alguna manera, ¿no? Y después, bueno, la cultura une, genera reflexión, emociona, genera identidad y eso hace mejores personas y mejores pueblos. Pueblos más lúcidos, inteligentes. Tiene que haber variedad de historias, de conocimiento, de situaciones. Es fundamental. Ahí va. Bien. Y bueno, yo una pregunta que solemos hacer también, porque muchas veces nos escucha gente por ahí está recién empezando, dando sus primeros pasos, y vos mencionaste un poco cómo fue, bueno, por lo menos tu trayectoria, pero te quería preguntar eso, quizás alguien que esté empezando hoy en día en el 2025, capaz el consejo, no sé, hace 20 años, capaz hubiese sido... No, es el mismo que dije antes. ¿Cuál le darías? Formación, hacer y reconocer tu particularidad y esencia. Para mí es eso. Y obviamente entender que hay un motor que es el deseo y defenderlo siempre, esa pasión, cuidarla, cuidarte. Y después que siempre es colectivo. Siempre es colectivo. Por más que yo esté solo en el escenario, dependo de la luz, de la escenografía, dependo de todo y dependo de que haya alguien mirándome. Entonces, esto es colectivo. Es fundamental entender eso. Excelente. Y hoy en día, bueno, ¿dónde te podemos ver? En los cines todavía está Dios Madrid, que la tienen que buscar. Esta película ahora la están dando en el Cacodelfia y en algunos cines del país. Película que hicimos en España. En Timbre 4 los jueves estoy con Muerde, con mi unipersonal. Y ahora sale por Flow y Canal 9, Tafí Viejo la serie, una serie que hicimos en Tafí Viejo, Tucumán. Así que bueno, eso. Excelente. Y bueno, una persona que trabaja mucho, ¿no? También porque, de hecho, bueno, le cuento un poco a la gente, habíamos quedado hace algunas semanas, pero y bueno. porque en paralelo estoy girando con Muerde para todos lados y al mismo tiempo los festivales de cine con las películas acompañando y bueno, la paternidad y todo lo que eso implica. Sí, la como vida. todo el mundo. No, así que está buenísimo. Bueno, siempre nos quedamos con cosas para hablar. Sí. Me queda preguntarte, por ejemplo, por el unipersonal, cómo es. Sí, yo también me demás. quedaron un par de preguntas. Pero bueno, también entendemos que tenés una agenda apretada, así que muchas gracias por venir hoy. Así que bueno, nada, por supuesto, cuando quieras venir a charlar y demás, nos encantaría poder volver a hablar con vos. Pero bueno, más que nada agradecerte por esta entrevista y por todo lo que nos transmitiste. Gracias a ustedes, chicos. La huella. Así es. Muy bien. Bueno, unos aplausos para sincronización. Tenés la claqueta. Sí, lo cierto es que sí. Pero capaz te... Sí, no, pero Para eso sí. me da miedo que esta no tenga tanta... A ver.